Bienvenidos un día más al espacio En Armonía. Muchas gracias a los que me habéis comunicado que os está siendo de ayuda toda esta investigación sobre el desarrollo del alma y cómo muchas de las características que se experimentan en forma de trauma pues han llegado a ser catalogadas de experiencias dentro del espectro autista o trastornos de las personas altamente sensibles. De hecho, muchos de vosotros pues, habéis sido diagnosticados con esto o con aquello, tenéis hijos que han sido metidos dentro de lo que llaman TEA, el trastorno del espectro autista. Así que hoy voy a seguir aclarando toda esta cuestión. Vamos a ver que la línea divisoria entre lo que llaman personas altamente sensibles y lo que en muchas ocasiones llaman una persona autista de alta funcionalidad, es decir, que en principio no tiene nada que podría atribuirse al autismo, pero que se cataloga de autista, pues esa línea divisoria no está tan clara. Lo que muchos llaman Asperger o Aspis, los autistas de alta funcionalidad, son personas altamente sensibles en realidad, y bueno, si tienen ciertas dificultades de interacción social, se puede deber a algo que tiene que ver con el alma, con el desarrollo de la personalidad. Y eso evidentemente también influye en el cerebro. Hay una neurodiversidad, hay cerebros que están desarrollados de otro modo. Pero digamos que cuando entramos al mundo del alma, muchas cosas se aclaran. A mí no me gustan las etiquetas, no me gusta decir pues que aquel es Asperger o tú eres simplemente un neurotípico. Porque las personas neurotípicas o catalogadas como tales también pueden recibir un alma mayor y desarrollarla y transformar su cerebro, ¿no? Convertirse en neurodiversas, tener un cerebro que funciona de manera distinta a cómo funciona el cerebro de la mayor parte de personas en una sociedad que es bastante destructiva, bastante insensible, sociópata, psicópata. Por tanto, hoy vamos a ver que detrás de lo que algunos consideran trastornos psicológicos se esconde algo mucho más profundo. El autismo, por ejemplo, se considera un trastorno del desarrollo y no simplemente se puede deber a características del cerebro. Puede haber traumas detrás, puede haber un alma que ha venido a dar una lección, puede haber simplemente un tipo de comunicación distinta, o incluso trastornos digestivos detrás. Así que hoy vamos a ver las características positivas que comparten las personas altamente sensibles, tal y como se conciben en psicología, y personas dentro del espectro autista, para que veáis que no hay tanta diferencia. Así que primero comencemos con una breve sinopsis histórica. La expresión PAS, o persona altamente sensible, fue acuñada por Elaine Aron en los 90, seguramente para evitar meter a algunas personas dentro del estigma del autismo, porque parece que cuando se dice que una persona es autista, pues se la está tachando de subnormal, ¿no? Cuando en realidad no es así. Muchas de las personas que entran dentro del espectro autista son increíblemente inteligentes, y yo diría que ninguna dentro del espectro autista es subnormal, tal y como se entiende. Pero como digo, la etiqueta de autista pues tiene cierta connotación negativa, así como lo tiene también el síndrome de Asperger. Vamos a ver que muchos de los considerados como Aspis pueden simplemente ser personas altamente sensibles porque su cerebro está estructurado de una manera, ya que el alma lo está moldeando de ese modo por una razón que puede ser muy profunda. Quizás algunos han venido a comprender la realidad de manera más profunda. Entonces están surgiendo mentes distintas. Algunos han dicho que incluso están de tal modo orientadas que pueden profundizar mucho en temas como la cábala o la ciencia de la liberación. Eso no es casual. Los grandes descubrimientos siempre han sido realizados por gente que en muchos casos habría sido catalogada de Asperger, autista de alta funcionalidad, como dicen. Un término que es más bien nazi, como vamos a ver, tiene un origen en todo lo que es la cultura del nazismo.
Aunque es cierto que el término autismo fue acuñado en 1911 por Eugene Bleuler, antes del desarrollo del nazismo, y él se estaba refiriendo sobre todo a pacientes con esquizofrenia, que se aislaban en sí mismos. Autismo viene de autos, que es todo lo autorreferencial, y él pues hacía alusión a personas que estaban muy ensimismadas. Años después, otros investigadores, como la doctora Zuccareva, cogieron este término, autismo, y comenzaron a emplearlo para investigar a personas que no eran esquizofrénicas, pero que pues tenían dificultades de interacción social, que se aislaban. Ahí fue cuando nació, propiamente dicho, la investigación sobre el autismo. Y años después de que Zuccareva comenzase con sus investigaciones en Rusia, pues Hans Asperger, que era un pediatra de Viena, digamos que descubrió que había una serie de niños con unas características que, si bien él consideraba de psicopatía autista, como él decía, eran más inteligentes, podían adaptarse a la sociedad, no eran autistas completamente aislados. Sin embargo, dentro de toda esta investigación, pues hay un trasfondo muy oscuro. De hecho, hay un libro llamado Los niños de Asperger, en inglés sería The Origins of Autism in Nazi Vienna, y ahí cuenta una investigadora que Hans Asperger tenía una serie de niños a su cargo que tenían estas características distintas a los demás autistas. Y al resto de autistas que eran más clásicos, en el sentido de que no tenían tantas capacidades, él los derivó a una clínica llamada Spiegelgrund, donde una serie de científicos nazis exterminaron literalmente al menos 800 niños autistas que, según ellos, eran inadaptados sociales y no tenían Gemüt, no tenían el espíritu que hace a una persona humana. No podían ser, por tanto, representantes del nacionalsocialismo. Sí que es verdad que, algunos dicen que Hans Asperger trató de desvincularse de todo eso, pero el caso es que él estuvo involucrado en esa actividad. Por eso en ese libro se dice que convendría dejar de utilizar el término Asperger para hacer alusión a los autistas de alta funcionalidad. Incluso el término autista de alta funcionalidad para mí es muy nazi, porque hay personas que no son funcionales para esta sociedad. Pero ¿quién dice que esta sociedad es funcional desde un punto de vista almático o siquiera psicológico? Los problemas mentales están a la orden del día, sobre todo en aquellos que rigen los países, que rigen las instituciones de investigación y de educación en general. Y esto lo hemos sufrido quienes hemos atravesado los modos de educación moderna. Entonces, yo estoy de acuerdo con dejar de utilizar la denominación Asperger, incluso la de autista de alta funcionalidad. Hay personas que son distintas, que tienen un alma en proceso de desarrollo y cómo se les llame, eso ya sería otra cuestión. Personas altamente sensibles, por ejemplo, sería una. Pero digamos que la investigación del autismo fue variando. Luego vino un investigador llamado Leo Kanner, que se centró más en los autistas clásicos, y esto marcó como dos líneas. Es decir, las personas que tienen esas características más aspergianas, vamos a decirlo así, y luego las que son más de tipo clásico. Y allá por los años 60-70 hubo un investigador llamado Dirk van Krevelen, quien dijo que los trastornos de los niños diagnosticados con las características que encontró Hans Asperger no son autistas, sino que son más bien un trastorno del desarrollo de la personalidad. Y esto marcó, otra división, porque comenzó a haber otros investigadores que no consideraban autistas a la gente con las características de Asperger. Y de hecho esto lo puso de manifiesto Lorna Wynne, que era otra psicóloga, quien en el 81
redactó una serie de papeles psicológicos que se hicieron muy populares. Allí ella acuñó el término espectro autista y dentro de ese espectro pues quería meter incluso lo que ella llamaba síndrome de Asperger. También popularizó esa expresión, pero reconocía que no hay un consenso sobre lo que es el Asperger, porque no son personas que parezcan autistas, son en muchos casos muy inteligentes, con un coeficiente mental bastante superior al de la media, pero que bueno, tienen un trastorno de desarrollo de personalidad o de, digamos, destrezas sociales, vamos a decirlo así, porque en realidad ella no se centraba en el Asperger como un mero trastorno de personalidad, sino que decía que podía estar dentro del autismo o ser un subtipo del autismo. Ahora, luego ya en los años 90, Elaine Aron acuñó la expresión persona altamente sensible, highly sensitive person en inglés, y digamos que con esa expresión ella trataba de desligar a ciertas personas de lo que es el ámbito del autismo, por el estigma del que hemos hablado, ¿no? Sin embargo, cuando te pones a ver las características de lo que ella considera personas altamente sensibles, te das cuenta que son prácticamente las mismas que las de la mayoría de Asperger, por ejemplo, o de Aspis. Y disculpadme si utilizo esta expresión, a pesar de lo que he dicho antes, pero bueno, luego para que me entendáis,